Saludos cordiales a todas las personas que se conectan con este programa de Egresados que Transforman de la Universidad Católica de Oriente. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Weimar Ríos, egresado de 2 programas de la universidad. Ahorita él nos va a contar un poco sobre ello, a quien le doy las gracias por haber aceptado esta invitación, dado que en este momento está con una agenda, mejor dicho. Yo soy Erika Fernanda Torres, de la Dirección de Posgrados, y vamos a darle paso a este conversatorio. Weimar. Un saludo muy especial para usted, Erika, para toda la amable teleaudiencia que en este momento está observando este programa. Muchísimas gracias. Bueno, esto es al grano. De una. ¿Quién es Weimar Ríos? Esa es una pregunta como muy difícil, pero digamos que soy un hombre polifacético, un ser humano muy cariñoso, un hombre que le gusta mucho la filosofía, la poesía, el rock and roll. Entonces, en términos generales, soy un hombre amiguero, a lo epicuro, y que está dispuesto de alguna manera también como al servicio de la gente. Bueno, Weimar, qué bien. Cuéntanos un poco sobre ese trayecto de vida donde pasaste por nuestras aulas de clase, de la Universidad Católica, de esos profesores, compañeros, colegas. ¿Qué es lo que más recuerdas de la UCO? Lo que pasa es que si nos ponemos a contestar esta pregunta a fondo, aquí se nos iría media hora porque recuerdo muchas cosas. Usted lo ha dicho, yo soy egresado de Filosofía y Ciencias Religiosas inicialmente y posteriormente también de una maestría en Educación. Pero también hay que decir que en 1989 empecé a estudiar aquí mi vida universitaria en el programa de gerontología. En ese momento, de alguna forma, llevaba 2 semestres y me visioné a futuro y no me veía como gerontólogo, y fue ahí cuando tomé la decisión de pasarme a filosofía, gracias al profesor Carlos Enrique Ortiz Giraldo, que yo me soñaba las clases, digámoslo así, camufladamente, y recuerdo mucho eso en una cerita. Me salía de las clases de biología que había justamente en gerontología, y entonces me sentaba en una cerita, el profesor en uno de los salones, estamos hablando del siglo pasado, y entonces recuerdo mucho eso. Entonces bacano también que ustedes sepan que también estudié gerontología a pesar que nunca lo terminé. Posteriormente me acuerdo mucho de la licenciatura y de muchos profesores, cómo olvidar a Gilberto Zuluaga, cómo olvidar al profesor Amado, que fue abogado de Reneguita, que nos daba ética, a Humberto Pérez, al mismo Carlos Enrique Ortiz. Entonces, son profesores que se han quedado marcados en el corazón y que de alguna manera han servido para mi formación. Aparte de eso, ver todo el crecimiento de la universidad, desde el siglo pasado hasta ahora, pero también recuerdo mucho la posibilidad de dialogar con los compañeros que en su momento eran los vigilantes. Ahora que estamos en el 2026, parece ser que ya hay vigilantes que vienen de empresas grandes y tal, pero primero eran de aquí. ¿A quién recuerdas? A ver, no, yo recuerdo a Gildardo, recuerdo a don Pedro, recuerdo a varios de los vigilantes, pero también era como las conversaciones que uno de joven se desahogaba con ellos. Y bueno, se recuerdan muchas cosas que aquí podríamos seguir hablando. Recuerdo que algún día hicimos un recital cuando estábamos estudiando Filosofía y Ciencias Religiosas en homenaje a Arthur Rimbaud. Entonces son recuerdos que vienen. Por ahí dicen que los recuerdos, Erika, son gatos sonámbulos del tiempo que nos vigilan reunidos. Entonces ha sido una experiencia muy bacana estar aquí en esta universidad. No, qué rico recordar digamos, esos momentos gloriosos, porque de pronto los jóvenes que están hoy en su universidad se enfocan mucho en cómo voy a hacer, eso está muy duro, tanta lectura, tantos, digamos, problemas mentales que nos pueden afectar ahora, pero es un momento que no se va a repetir. O sea, la vida universitaria, yo creo que también hay que decirle a ellos que están en ese tránsito, es una de las mejores etapas de la vida. Yo diría que sí, o por lo menos así lo sentí yo. Sin embargo, también es cierto lo que usted acaba de decir, en momentos uno se siente muy presionado, porque hay ocasiones en donde digamos que la academia lo aprieta a uno y uno se siente como desesperado, pero de eso se trata, y a eso llegamos a la universidad a estudiar, y no todo es color rosa, hay que sacrificarse, y en ese sentido lo que hay que decirle a los muchachos que en un momento determinado se sienten como mal, presionados y no saben qué hacer, es que esa es la vida es eso, la vida son ires y venires, altibajos, y en el mundo universitario sí que más. Entonces recuerdo mucho todas esas cosas, y además es que si uno está en una universidad estudiando una carrera es porque uno quiere ser eso que está estudiando, entonces hay que sacrificarse, no todo es tan fácil. Bueno, ¿de dónde nace esa pasión por la docencia? La pasión por la docencia nace desde pequeño, podría yo decir, porque mis padres son profesores.
digamos que mi padre ya murió, mi madre sigue viva, ella es pensionada y ellos ejercieron la docencia, entonces eso como que se me fue pegando. Cuando estaba en el grado 11, en 1988, uno dice, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo tenía un primer sueño, que era ser locutor profesional y darle la vuelta al mundo narrando fútbol, pero había un fantasmita que me decía, ay, hasta bacano ser profesor de filosofía de los grados 10 y 11, y eso me fue ahí como quedando y tal. Entonces, digamos que la pasión por la docencia ya surgió después de la decisión de estudiar filosofía y ciencias religiosas en la UCO, y afortunadamente Guillermo Gómez, estando yo en el quinto o sexto semestre de filosofía, me dio la oportunidad de trabajar justamente en el Liceo José María Córdoba, y ahí fue cuando yo empecé a dar clases siendo estudiante, y a partir de ahí descubrí que de alguna manera la vocación mía era esa, y ya llevo 32 años dando clases. Bueno, y háblame un poco sobre el vínculo con la poesía. No, la poesía siempre ha estado ahí desde el bachillerato con un profesor Casafús y otro profesor martiniano. Entonces ellos recitaban y a mí me gustaba. Pero digamos que eso fue una cuestión del bachillerato, y ya cuando leí a Arthur Rimbaud, ahí lo acabé de mencionar, digamos que ahí me cambió el mundo en términos de la poesía, porque me enamoré más de ella y ya tuve la posibilidad de enfrentarme a poetas, de buscar más poetas y de empezar a escribir. Nunca he sentido mucha confianza, es decir, siempre he desconfiado de mi forma de escribir, pero lo he hecho. Entonces ese coqueteo con la poesía, podría decir yo que lo empezamos por allá en la década de los 90, a pesar de que en el bachillerato también, pero ya en serio, como lector y como posible escritor, fue empezando en los 90, y eso para mí fue bien interesante también. Bueno, una pregunta, digamos, pues te la hago porque es muy linda la poesía y a veces no se aprecia. ¿Tú crees que la poesía puede sanar? Es decir, sí, pero también puede matar. La poesía de alguna manera tiene que ver mucho también con las emociones y los sentimientos humanos, a pesar de que no solamente es eso, porque la poesía también es trabajo y es técnica, pero en un momento determinado un poema lo salva a uno, pero un poema también lo puede mandar a uno al abismo. Entonces sí y no. Bueno, profe, ¿en qué comunidades crees que has generado impacto? Yo creo que más en las comunidades estudiantiles de los jóvenes, en donde he estado pues toda la vida. Yo soy profesor de bachillerato, entonces yo he impactado ahí desde mi pasión por la poesía, desde mi forma de dar las clases, desde todo lo que recibí en la Universidad Católica de Oriente. Yo me entrego, quizás no sea el mejor profesor porque muchas veces no preparo clase y entonces doy rienda suelta a la improvisación, etcétera, pero lo hago con pasión. Por ahí dicen que no hay que preparar clases, sino estar preparado para la clase. Yo creo estar preparado para la clase, pero también sé que me hace falta preparar más clase. Sin embargo, he impactado a los muchachos porque cuando uno siente las cosas, cuando uno las vive con pasión, eso se contagia. Entonces creo que el mayor impacto ha sido en los jóvenes estudiantes de bachillerato a quienes les he dado clase, y a veces no tan jóvenes, porque también he impactado en el colegio nocturno, en las cosas que hemos hecho con la Universidad Católica de Oriente, en los pre-ICFES, en la educación rural, que también trabajé con el SER de la Católica. Entonces, pues modestia aparte, aunque dicen que uno no debe decir eso, he impactado en los estudiantes a quienes les he dado clase. Bueno, profe, ¿cuáles crees que son los retos para los docentes que se están preparando para salir a este mundo actual? No, los que se están preparando y son jóvenes en este momento, digamos que no tienen tanto reto como los profesores viejos que están dando clase, porque el reto del profesor viejo es tratar de entender la vida y cómo se está funcionando la misma en estos tiempos de cambio. En cambio, los profesores jóvenes, yo diría que tienen el reto es como de hacerle entender a los estudiantes. Es que el reto es muy grande, Erika, porque es que hoy en día no necesariamente se necesita un profesor para formarse. La información está en la internet y está en el celular, y esa información nos puede llevar al conocimiento. Entonces el reto sería, digamos que el profe tiene como reto tener la posibilidad de encarretar a los estudiantes en una clase presencial y hacerles ver el mundo como está en este momento, para que los muchachos, tanto niños, jóvenes y adultos, puedan vivir en una sociedad y en un mundo cambiante. Bueno, vamos a darle un mensaje a ese joven que está tomando la decisión de ingresar a un estudio universitario.
Hermano, si usted está tomando la decisión, y niña, de entrar a un mundo universitario y lo está pensando, hágale, enfóquese en lo que más quiera. Ya sabemos que hoy en día no es el mundo de los títulos, es el mundo del conocimiento. No obstante, Colombia es un país de títulos y si usted no tiene títulos, más difícil va a ser incursionar en la vida laboral, etcétera. Entonces tome la decisión y enfóquese en lo que quiere, no en lo que digan sus padres ni sus adultos. Bueno, ¿y qué significa para Weimar ser egresado de la UCO? No, para mí significa mucho porque como les dije anteriormente, empecé estudiando gerontología que nunca la terminé, pero después estuve con la filosofía y estuve con la maestría, entonces digamos que la UCO significa la posibilidad de formación permanente en mi vida. A veces me ha dado pena porque cuando entrego una hoja de vida, los títulos son de la UCO, entonces que nada más UCO, pero justamente eso es lo que ha significado la posibilidad de ser lo que soy hoy. Bueno, profe, ya para cerrar, cuéntanos un poco sobre lo que está pasando en este momento contigo, cómo llegas a tener ese logro tan grande a nivel, pues, digamos, en muchos países, dónde podemos ver la película y qué es El Poeta. No, digamos que lo que está pasando tiene que ver pues como con una causalidad de la vida o casualidad, no sé si es el azar o uno se merecerá eso. Yo llegué, digamos, a un casting para ser el protagonista de una película debido a que un amigo del director me conoce mucho, él se llama Carlos Eduardo y Carlos Eduardo tuvo acceso al guión. Entonces me veía a mí en ese papel y le dijo a Simón, yo le tengo su poeta, y Simón dijo, bueno, si él quiere, pues que presente el casting. Lo presenté y me lo gané. Y a partir de ahí ya llegué pues como a este reto, porque también fue un reto en la vida de hacer algo que uno nunca había hecho y la cosa como que funcionó, fue muy visceral. Entonces lo de la película, ¿qué ha significado? Primero, conocer un grupo maravilloso de personas que estuvieron en todo el andamiaje de la misma, antes, durante y después de la película, pero después también, gracias a la película, la posibilidad de viajar por muchas partes del mundo. En este momento, Erika, yo gracias a la película pude estar, por decir algo, en Francia, en Cannes, pues, en San Sebastián en España, en Egipto, en Guatemala, en Chile, en Cuba, y he ganado varios premios. Me gané un premio en India, por ejemplo. Entonces la película me da esa posibilidad. Y aparte de eso, tengo una agenda bien interesante para este año. Entre otras cosas, a propósito de filosofía, voy a conocer nada más ni nada menos que Grecia, en Atenas, por allá en mayo tengo esa invitación. Entonces lo que ha devenido después de la película ha sido una cosa muy interesante para mí, y es bien bacano decir que de alguna manera la UCO tiene que ver con ese proceso de formación. Entonces ahí vamos a ver hasta dónde dura este cuarto de hora. Por el momento hay que disfrutarlo. Cada momento, o sea, la vida es así, efímera. Claro, la vida es efímera, como dice el poeta, y vale la pena decir este poema de Jairo Carrasquilla Tobón. En el fondo, tengo miedo de verte, y yo que soy tan impulsivo, te abrace, te bese y te diga una posible verdad. En el fondo, tengo miedo de que lo tomes en serio, no quiero habitar tu cárcel. En el fondo, tengo miedo de que me creas bueno, me ames y empieces a perturbar con frases de amor mi silencio. Entonces sí, la vida es eso, la vida es como tristezas, pero también alegrías, emociones, altibajos, y ahí vamos. ¿Cómo vivir la vida mejor? Yo creo que es tratando de hacer lo que a uno le guste. Alguien me preguntaba que a qué le tengo yo como un miedo y tal. No, a hacer lo que no me guste. Entonces, vivir la vida es haciendo lo que nos guste, pese a que muchas personas que están a nuestro alrededor no compartan eso. Y si a uno en la vida le da la posibilidad de hacer lo que le guste, pues la felicidad estará más próxima que cuando estamos haciendo algo que no nos gusta por el simple hecho de una economía o por el simple hecho del que dirán. Gracias, profe. Este era un espacio corto. En nombre de la universidad, agradecerte, desearte muchísimos éxitos, que lleves el legado y los valores y lo que, digamos, la universidad te brindó por todo el mundo. Que brilles en cada escenario y que se vengan muchas cosas más lindas para ti. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. La universidad lo que me ha dejado siempre es que tenemos que estar abiertos al proceso de formación constante. Muy amables a todos.